tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy, de alguna manera, el Parlamento de Navarra se traslada a nuestro programa. Representantes de Geroa Bai, Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista y Podemos nos darán su opinión y diferentes miradas acerca del cobro de dietas por parte de la actual presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, cuando compaginaba su actividad como edil de Nafarroa Bai en el consistorio de Pamplona y su trabajo como diputada en el Congreso de los Diputados. Diferentes opciones y opiniones acerca de un tema con 208.000 euros cobrados en dietas en jaque. Nosotros también queremos ver la opinión de los diferentes partidos políticos acerca de otra situación comprometida que ha llegado hasta la Fiscalía y a la Cámara de Comptos, como es la planta de biometanización de la Ultzama. Se abre el debate en torno acerca de estos asuntos en un día en el que también vamos a hablar de ciberdelincuencia, del primer Congreso de Ciberdelincuencia y Delitos Informáticos, organizado por la Agrupación Profesional de la Policía Foral. Comenzamos. Abrimos hoy el debate parlamentario en La Muga. 4 representantes de Podemos, Geroa Bai, UPN y Partido Socialista nos van a dar su opinión acerca de 2 temas de máxima actualidad política. El primero de ellos, el cobro de dietas por parte de la actual presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, cuando compaginaba su cargo de concejala de Nafarroa Bai y de diputada en el Congreso de los Diputados. El segundo tema, y que nos acerca desde luego al Parlamento y a la Cámara de Comptos, son las supuestas irregularidades en la planta de biometanización de Ultzama. Abrimos el debate con las dietas cobradas por Uxue Barkos, un tema que abordamos con el parlamentario de Podemos, Carlos Couso. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. También con nosotros María Chivite, parlamentaria socialista. ¿Qué tal, María? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. También hoy está con nosotros Koldo Martínez, parlamentario de Geroa Bai. Koldo, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también a mi lado está Óscar Arizkuren, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. 4 parlamentarios que nos dan su opinión acerca de esas dietas cobradas por Uxue Barkos. En primer lugar, vamos a escuchar a Koldo Martínez en el Parlamento el pasado lunes. Unión del Pueblo Navarro vuelve a poner en marcha el ventilador, haciendo como que olvida que tanto la Fiscalía Navarra como la Fiscalía del Tribunal Supremo como la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazaron la existencia de delito. Más de 50 concejales, aproximadamente una docena de ellos miembros de Unión del Pueblo Navarro, cobraron por el mismo procedimiento que ahora se quiere juzgar en la persona de Uxue Barkos. Que no solo quieren tapar sus vergüenzas, ahí está UPN con los casos recientes que hemos conocido de UAGN y de la planta de biogás de la Ultzama, sino que también quieren silenciar los buenos datos económicos. Así se manifestaba el parlamentario de Geroa Bai el pasado lunes. Hoy, Koldo Martínez ha vuelto a intervenir ante los medios de comunicación y en este caso junto con la concejala Itziar Gómez. Los máximos responsables de Geroa Bai en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Pamplona salen al paso de la denuncia de la organización Justitia et Veritas contra la presidenta Barkos. Solo a ella, solo a Uxue Barkos, cuando todos los grupos municipales cobraron las dietas. Enmarcan la situación de las dietas en una campaña de acoso contra la presidenta Barkos y el gobierno y apuntan al líder de los regionalistas que el pasado domingo decía esto. Si se demuestra que la presidenta del gobierno, que la señora Barkos, se ha llevado un solo euro de dinero público de manera indebida, exigiremos su dimisión inmediata. El portavoz parlamentario Koldo Martínez carga contra el regionalista, a quien responsabiliza de llevar a cabo una campaña para ocultar otras cuestiones. Cuando han salido a la luz, pues, los casos de UAGN y los casos de la planta de biogás de Ultzama, cerca de los cuales, alrededor de los cuales, dentro de los cuales está el señor Esparza, se desata una campaña potente contra el cambio. Geroa Bai considera que los afectados deberían ser todos los grupos y concejales acogidos al sistema de dietas durante ese tiempo. No obstante, y ante la denuncia sobre Barkos, la responsabilidad de esa irregularidad no sería de ninguna manera de los más de 50 concejales que la recibieron, aunque uno de ellos se llame Uxue Barkos, sino en todo caso la responsabilidad
estaría en los máximos responsables municipales que validaron el sistema y que ordenaron el pago de las mismas, es decir, los alcaldes, que fueron en su momento Yolanda Barcina y Enrique Maya. Guero Abay ha presentado ante el Tribunal de Cuentas la solicitud del nombramiento de un juez instructor para que investigue a Yolanda Barcina y Enrique Maya, a quienes hacen responsables del sistema de dietas. ¿Quién es el responsable de ese sistema de dietas? Sobre esto ha respondido Unión del Pueblo Navarro. Escuchamos a Óscar Arizcuren. Sí, la teoría de la conspiración, a lo que nos tienen acostumbrado últimamente, porque desde Guero Abay lo que están haciendo precisamente cuando hay una manifestación de la Policía Foral, es decir, que la culpa la tiene UPN. Cuando pegan un sablazo fiscal a todos los navarros y navarras, también dicen que la culpa es de UPN. Si el Tribunal de Cuentas dice o dictamina al final que Eusebio Barcos ha cobrado de forma indebida, pues la culpa también será de UPN. Lo que le pedimos es que se centre en preparar su defensa correctamente, en lugar de estar echando la culpa a todos los demás. Bueno, pues ahí tenemos diferentes opiniones sobre este caso que afecta directamente a la primera mandataria de nuestra comunidad actualmente, Uxue Barcos. Carlos Couso, Podemos, ¿qué opinión en torno a estas supuestas irregularidades o cobro irregular de dietas? ¿De quién es la culpa? Bueno, pues nosotros en principio, si nos hemos enterado bien, todo tiene su origen en años atrás, siendo Yolanda Barcina alcaldesa de Pamplona, cuando alguien plantea en el ayuntamiento que el sistema de cobro por dietas resultaba insuficiente para retribuir los tiempos de trabajo de los concejales y se decide no ampliar las cuantías de las dietas, sino ampliar los conceptos que se podían retribuir con las dietas, y ahí, por ejemplo, se incluyen las reuniones propias de los grupos municipales, ¿no?, como trabajo que se hace efectivo pero que no se retribuye. A partir de ahí son los responsables de los grupos municipales quienes certifican que esas reuniones han tenido lugar, y lo que se pone en cuestión es si, por ejemplo, en el caso de la presidenta Uxue Barcos, ha podido tener reuniones en el mismo día como congresista en Madrid y en Pamplona como concejal. Nosotros creemos que no es imposible, que puede darse ese caso. Yo mismo he podido tener en algunas ocasiones una reunión en Madrid por la mañana y otra reunión por la tarde en Pamplona, y lo que está en cuestión es si ese sistema que se acuerda en su día es justo, es legal, es bueno, o si alguien además ha utilizado ese sistema pues para engordar, fingiendo reuniones que pudieran no haber tenido lugar, y engordar, por ejemplo, las percepciones de los grupos municipales de esta manera, ¿no? Una cosa que se asemejaría, pues, por ejemplo, a lo que pasó con las dietas de la CAM, pero que no solo estaría restringido al grupo municipal de Uxue Barcos, al partido Uxue Barcos y a la figura de Uxue Barcos, sino que, como bien se ha dicho, estaría constreñido al conjunto de los partidos que cobraron así, y además había una gente que cobraba y había una gente que pagaba y tampoco dijo nada, que era en este caso Maya y Barcina, porque fue durante sus periodos. ¿Qué es lo que hay que dilucidar? Pues lo que ha pasado ahí. Realmente si el sistema era bueno o si realmente alguien se estaba aprovechando del sistema para hacer alguna práctica que les permitiera tener unas retribuciones por encima tal y ir a una financiación encubierta, no sé qué. No lo sabemos nosotros, se tiene que investigar. Nosotros a priori creemos que no es imposible que eso se diera así, menos aún en la figura de Uxue Barcos, que creemos que es una persona muy sólida, muy potente, que vive la política con mucha pasión y mucha intensidad y es capaz de echarse a las espaldas todo lo que sea. Yo personalmente jamás hubiera optado por ser concejal y a la vez diputado, porque creo que es muy difícil llevar eso, y que además mi compromiso político pues acaba donde empieza ya a tener una distorsión mi vida personal familiar. Que Uxue Barcos lo haya podido hacer, pues seguramente, sin duda, porque estará 1000 veces más capacitada que yo y que otros políticos para llevarlo, pero nosotros no ponemos en duda nada. Oye, esperamos a que haya unas conclusiones que sean de las investigaciones que se están haciendo, unas conclusiones que esclarezcan la situación, y luego ya la valoraremos. Miramos el tema también desde la óptica del Partido Socialista, María. Bueno, pues yo no dudo que el sistema era el que había. De hecho, la Cámara de Cuentos ya advirtió de que el sistema era mejorable y por eso se cambió el sistema de retribución a los concejales y a las concejalas. Incluso, bueno, pues había alguna concejala, como Edurne Guino de Izquierda Ezquerra, que cobraba por reunirse consigo misma. Es decir, que eso fue otro de los cuestionamientos que hubo encima de la mesa. Aquí lo que se está poniendo en cuestión es cómo era cierto que compatibilizaba el Congreso
con la asistencia a determinadas reuniones, porque eso es lo que está analizando el Tribunal de Cuentas, por eso ha pedido el listado de viajes. Si estabas en Madrid, ¿cómo podías acudir a unas reuniones en el Ayuntamiento de Pamplona? Bueno, yo tengo que decir una cosa, yo también compatibilicé durante un tiempo estar en el Ayuntamiento del Valle de Hues, que no tiene el nivel de actividad que tiene el Ayuntamiento de Pamplona, con estar en el Senado, que tampoco tiene el nivel de actividad que tiene el Congreso. Pues sinceramente es muy difícil. Cuando ya me dieron la responsabilidad de la portavocía de Sanidad, es que era imposible compatibilizar porque no te da para ir a las comisiones, ir a los plenos y además llevar el tema con solvencia. Y yo personalmente dimití de concejal del Ayuntamiento del Valle de Hues. Aquí lo que se está poniendo en cuestión es que si realmente acudió a esas reuniones o no acudió a esas reuniones. Y decía también el señor Couso, como pasó con el tema de las dietas de can. El tema de las dietas de can ya se dijo que era legal, pero se cuestionó éticamente el cobro de las dietas. Pues a lo mejor el cuestionamiento no es legal, pero sí pudiera cuestionarse, ya veremos qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas, yo me esperaría a ver qué es lo que dice, si hay un cuestionamiento ético en la percepción de esas retribuciones. Porque yo recuerdo las ruedas de prensa de la señora Barcos con este tema de las dietas de can, que no cuestionaba la legalidad, porque así lo dijeron los jueces, pero sí ponía en cuestión la ética al percibir esas retribuciones. Pues es que el cuestionamiento en este caso parece ser que es el mismo, ¿eh? Koldo Martínez. ¿Qué quieres que te conteste, Amaya? ¿A cuál de las preguntas? Pues te voy a contestar la verdad. A ver, en este momento, bueno, todo esto empieza en marzo de 2013, cuando aparece en un medio escrito de Navarra, en un diario, una información que dice que Pamplona pagó en 2012 más de 200.000 euros en dietas sin justificar a 14 concejales. Esto aparece el día previo a que el Ayuntamiento de Pamplona reprobara al alcalde Enrique Maya por su participación en la permanente de la CAN. Por lo tanto, esto se desata de alguna forma en marzo de 2013. De entonces aquí, ¿qué ha pasado? Han pasado muchísimas cosas. Usue ha pasado por fiscal, Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, y lo cierto es que en este momento, tanto el fiscal de Navarra como el fiscal del Tribunal Supremo, como la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como la Cámara de Contos, como el Defensor del Pueblo, como el propio Ayuntamiento de Pamplona, mediante informes del técnico de recursos humanos, del secretario técnico e incluso de los alcaldes, tanto Barcina como Maya, dicen que la señora Usue Barcos cobró el dinero que cobró, firmó y por lo tanto recibió el dinero que correspondía a los concejales de Nafarroa-Bai en una parte y después a Nafarroa-Bai 2011, que fueron dos grupos políticos distintos a lo largo de entre 1999 y 2013. Y el montante de todo eso son 208.000 euros, si no me equivoco. Es decir, no son las dietas de Usue Barcos, sino las dietas que Usue Barcos, como portavoz de dos grupos municipales distintos a lo largo de la historia, firmó. Y los firmó tal y como ordenaban los alcaldes de Pamplona, Yolanda Barcina inicialmente y Enrique Maya después. Exactamente igual que firmaron los demás portavoces de los grupos municipales. Y de la misma manera cobraron aproximadamente 50 concejales, no sé con exactitud, más o menos 50 concejales, de los cuales, por cierto, una docena pertenecían a Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, hay una organización llamada Justicia et Veritas, de la que podríamos hablar mucho, bueno, que está empeñada en señalar con el dedo única y exclusivamente a Usue Barcos, que, insisto, no actuó de forma distinta a ninguno de los demás portavoces de los grupos municipales, y en perseguir a Usue Barcos pues como, bueno, cabeza que es en este momento pues del cambio, cabeza que es líder que es y presidenta que es del gobierno del cambio. El tema de los viajes está visto, revisto y requetevisto, y no hay ningún tribunal que hasta el momento haya aceptado que esos viajes no se realizaran o que Usue Barcos no estuvo en las reuniones que dice que estuvo, etcétera. Ningún tribunal ni ningún fiscal, nadie ha dicho que Usue Barcos no estuviera. Y por lo tanto, yo quiero recalcar la manía persecutoria de Justicia et Veritas, insisto, organización de la que podríamos hablar mucho, en la persona de Usue Barcos como cabeza visible o cabeza más importante del cambio y del gobierno del cambio en Navarra. Unión del Pueblo Navarro, ¿qué dice sobre este sistema de cobros, supuestos cobros indebidos de Barcos o no? ¿Quién tiene la culpa del sistema? Ustedes unos hablan de teoría de la conspiración, del ventilador. ¿Qué opinión tiene Unión del Pueblo Navarro al respecto? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es una cosa, y yo entiendo que Podemos participe de la estrategia de Geroa Bai,
en el sentido de que lo que se pone en cuestión en el Tribunal de Cuentas es el procedimiento, cosa que no es cierta. Veíamos como una nota de prensa aclaratoria con el tema del auto del 29 de abril del 2015, donde se habla de que Uxue Barcos figura como acusada y además declara que se reúnen los requisitos de individualización exigidos por el artículo 56 de la Ley 7/1988. Es decir, aquí no se está juzgando ni se va a juzgar el proceso ni el procedimiento de cobro o de pago. Lo que se está juzgando es si Uxue Barcos ha cobrado o no indebidamente. Lo que pasa que supongo que como estrategia ahora se han puesto nerviosos a falta de 2 o 3 semanas para el juicio, porque si lo tiene tan claro los señores de Guero Abay, que compatibilizaba bien y estaba en su sitio en cada momento, con demostrarlo el día 31 todos están tranquilos. Más me sorprende es que tiene una doble vara de medir, no solo ellos, sino los señores de Podemos también. Que si esto fuese alguien de otro partido, pues si hubiésemos tenido una comisión de investigación, aparte de haberlo condenado ya, como hacen con otros casos, comisión de investigación, una comparecencia y, vamos, solicitudes de dimisiones, porque recuerdo que cuando estaba siendo investigado el señor Maya con el tema de las dietas de Caja Navarra, se pidió 4 veces que se fuese el ayuntamiento porque estaba lastrando la imagen del ayuntamiento. Esa vara de medir, por ejemplo, esa ética de la que Podemos ha hecho gala en los últimos, desde su propio nacimiento, no lo vemos en este caso, porque habrá pues esa prudencia que entendemos nosotros que hay que tener hasta que el Tribunal de Cuentas diga si hay un cobro indebido o no hay indebido. Pues Podemos, si hubiésemos sido nosotros, nos hubiese pedido casi hasta la guillotina. Por lo tanto, esa prudencia se la pediría para todo. O sea, quiero decir, aquí lo que se está juzgando es la señora presidenta del Gobierno por cobros indebidos, no se está juzgando nada más. Ni al Ayuntamiento, ni a Enrique Maya, ni a la señora Barcina, ni nada más. Que se está juzgando a la señora Uxue Barcos. Entonces, céntrense en eso y en hacerse una pregunta. Si el día 31 de mayo la señora Uxue Barcos dictamina que el Tribunal de Cuentas que ha cobrado indebidamente de fondos públicos, ¿ustedes van a pedir su dimisión? Céntrese en eso. Yo supongo que los señores de Guero Abay están preparando la estrategia precisamente para decir, bueno, sí, pues igual la han condenado, pero es por culpa de UPN, pero eso es lo típico que están haciendo últimamente. Pero pregúntense ustedes qué es lo que harán en ese caso. Señor Couso. Sí, nosotros mañana, si usted nos dice que mañana va a llover, a ver si vamos a sacar el paraguas, le diremos, esperaremos a ver qué día hace mañana y entonces ya veremos si sacamos el paraguas igual, o no. Para todo igual, no, que luego hablaremos de otro tema. Lo que pasa que no es lo mismo el pedir la dimisión de una persona que tiene un primer caso que está por juzgar, que en el caso suyo que acumulan 1 millón de casos. ¿1 millón de casos de qué? 1 millón de casos de mala gestión, de lo que vamos a hablar después, el tema de... No, creo que se está equivocando. Donde añadimos la A21, donde añadimos la ciudad de transporte, el pabellón, el Canasa, pues todos los casos de mala gestión. Que yo sepa, condenados hay en su partido, en el arco parlamentario, no en el UPN. No, en el nuestro no hay ninguno. Sí, hay condenados. No. Sí. No, en UPN desde luego que no. Entonces, lo sabe usted mejor ustedes que yo. Lo que tienen es toda una trayectoria que nos ha traído a los datos en los que estamos en este momento de ruina económica en Navarra. Entonces pedirá la dimisión de Uxue Barcos. No sé qué, y pues lo valoraremos en función de cómo se salga ese día la sentencia. Evidentemente no tenemos ningún problema en pedir la dimisión quien sea, pero también le digo yo que creemos que nos venga a pedir la dimisión de Uxue Barcos por unos indicios que todavía no se han juzgado, gente como el señor Esparza, responsable del Servicio Navarro de Empleo y de toda la corrupción que ha habido en torno a los cursos de formación. No. Es que nos hace mucha gracia en política ver cómo gente que ya tenía que haber sido apartada de la política hace 20 años está todavía aquí y está pidiendo las dimisiones del resto. Eso nos hace mucha gracia. Por ejemplo, al señor Esparza o a cualquiera de su grupo o a cualquiera de su grupo que han perdido las corruptelas que han permitido, pues por ejemplo, ahora el caso del agua AGN, pero también están el resto de los que estaban implicados en el Servicio Navarro de Empleo, cursos de formación, todo el sistema de concertación que ustedes articularon y muchas cosas más. Y todos los proyectos de circuitos de no sé qué, donde ha habido corrupción. Y ha habido favoritismos y ha habido amiguismos. ¿Se ha elegido usted juez?
No, que ahí están los datos. Pero ¿dónde están esos ahí casos? están los informes de contos. No. Ahí está todo y es sabido por todo el mundo. Yo le pediría un poco más seriedad cuando hagas esas afirmaciones. Entonces, que ustedes vengan a pedir dimisiones, pues tiene tela. Bueno, se planteaba, señora Arizcuren, directamente al señor Couso de Podemos, si en el caso de que saliera culpable de estos hechos la actual presidenta del Gobierno, exigirían su dimisión. ¿Qué valoración política tendríamos en el caso del Partido Socialista si esto fuera así y la parte contraria? Si por el contrario la presidenta Uxue Barkos se resolviera como no culpable de estos hechos que se investigan. ¿Cuál sería en ese caso la petición que haría el Partido Socialista? Bueno, pues primero tendremos que ver qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas, pero yo ya con el tema, por ejemplo, de abrir la comisión de investigación, con el tema de la planta de Ulzama, ya lo dije, los jueces determinarán si hay implicación legal o no, y en una comisión de investigación se puede dictaminar si hay responsabilidades políticas o éticas. En todo caso, yo comparto lo que ha dicho el señor Martínez, que Uxue Barkos no actuó de una manera diferente. Uxue Barkos estaba dentro de un sistema de cobro que era el establecido en el ayuntamiento, pero sí que hay un matiz. Y es que su situación era diferente de todo el resto de parlamentarios. Y si yo, que he sido senadora a la vez que concejala, como digo, en un nivel de actividad bastante inferior del que tiene el Congreso y el Ayuntamiento de Pamplona, me resultaba prácticamente imposible compatibilizar horarios de comisiones, de plenos, reuniones de grupo, yo pongo en cuestión que se pudieran compatibilizar todas aquellas reuniones que dice en las que él estuvo y también estuvo a su vez en el Congreso de Diputados. Tengo que decir que cobraba dinero público de dos instituciones, que el juez podrá decir si es legal o no. Pues yo, sinceramente, éticamente, yo le daría una vuelta. Bueno, pero al final todos los que están cobrando a dietas... Si es que realmente el tribunal confirma que eso fue así, ojo. Efectivamente, el juicio será, como decimos, políticos, el 31 que cobran de mayo. Cobran a dietas Pero lo que no vale es externalizar la culpa siempre. La culpa siempre es de los demás. Oye, que tú también tienes criterio para decidir si cobras o si no cobras. Pero yo te tengo que decir una cosa. Yo, estando de baja maternal, siendo concejala en el Ayuntamiento de Pamplona, devolví las dietas y yo asistí a las comisiones. Y devolví las dietas. Y el ayuntamiento me las pagó, pero yo decidí que al estar de baja maternal esas dietas no me correspondía cobrarlas. Y eso fue una decisión propia, que éticamente tú te lo cuestionas. Parece ser que la señora Uxue Barkos pues no se está cuestionando éticamente esto. Ya lo veremos. Una persona que está de baja maternal... Señor Martínez, implicaciones éticas, políticas, valoración judicial, decisión final... Yo acudía, no, pero yo te digo que yo las devolví. Pero estabas de baja. Yo las devolví. Señor Martínez. No debías ni acudir. Sí, yo quiero recordar que tanto la Cámara de Contos como el Defensor del Pueblo en sucesivos informes han dicho que se han pronunciado sobre el sistema de dietas del Ayuntamiento de Pamplona y desde luego en ningún caso apuntan ni irregularidad ni opacidad. En octubre de 2013 el propio presidente de la Cámara de Contos decía que con el tema de las dietas no podemos hablar de fraude o malversación de fondos, sino de cumplimiento de la legalidad. Antes se ha hablado de un proceso largo, y es verdad. En octubre de 2013, el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Luis Navajas, dice que no hay ningún delito en las dietas percibidas por Barkos e insta a archivar la querella. Además dice que Uxue Barkos no falsificó ninguna firma. Y dice además, bueno, el fiscal de la Sala del Tribunal Supremo valora el que fuera la propia Uxue Barkos la que compareciera voluntariamente para mostrar toda su colaboración. En diciembre de 2013 la Sala Segunda del Tribunal Supremo archiva la querella de Justicia ad Veritas. En enero de 2014 el fiscal superior de Navarra archiva las diligencias abiertas para investigar el sistema de dietas. En diciembre de 2014 Justicia ad Veritas, que si algo es perseverante, además de otras cosas, lleva las dietas de Uxue Barkos al Tribunal de Cuentas. Cerrada la vía penal y a 5 meses de las elecciones lo intenta con la vía del Tribunal de Cuentas. Y, insisto, Pues entonces no es contra el cambio, porque esto ya es de antes de que la presidenta fuera presidenta, sí, ¿no? pero se veía venir. Justicia ad Veritas apunta única y exclusivamente, sí, porque si hubiéramos estado esperando a ustedes, Justicia ad Veritas apunta directamente, única y exclusivamente a, en lo que a nosotros nos parece, pues hombre, un tanto curioso, a la persona de Uxue Barkos. Pero porque su situación es peculiar, es que su situación no es
es comparable a ninguno de los otros concejales del ayuntamiento. Eso sí, es pero cierto, ni ¿no es Contos, cierto? ni el defensor del pueblo, ni el fiscal de Navarra, ni el fiscal del Tribunal Supremo, ni la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Eso sí, Bien, al eso parecer... es cierto, no, eso es cierto. ¿Puedo seguir? Que han Pero, hablado hombre, ustedes un Coldo, rato largo y yo no les he cortado. No, perdón, Eso. a ver. Ninguno de esos han visto nada, pero al parecer María Chivite y No, Óscar... no, yo no he dicho nada. y Óscar Yo lo que te Aristuren- estoy diciendo es y Óscar que la Aristuren, situación de la parece- presidenta era parece que peculiar sí, porque que era la única que compatibilizaba enero de estas cosas. 2016, informe del Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas que apoya las conclusiones de la instructora, de la jueza instructora, y dice: todos los pagos fueron tramitados y aprobados de acuerdo con las normas establecidas por la corporación. Por todo ello, no apreciándose menoscabo en fondos públicos, interesa la no incoación del juicio contable de conformidad con lo dispuesto en el artículo tal. Y Justicia et Veritas sigue y sigue y sigue. Justicia et Veritas, todos sabemos, es una organización, cuando menos voy a calificarla de curiosa. Tendremos tiempo de hablar de Justicia et Veritas y de cuántos casos ha llevado. Y efectivamente, Justicia et Veritas está empeñada en ir contra la persona de Uxue Barkos, pues por lo que Uxue Barkos ha supuesto y supone en el panorama político de Navarra. Y respecto a la pregunta, si el 31 de mayo el Tribunal de Cuentas dice que ese dinero fue mal pagado, porque no nos olvidemos, son los alcaldes los que tienen la obligación de supervisar y de ordenar los pagos. Es decir, que si Uxue Barkos cobró indebidamente en nombre de Nafarroa Bai y de Nafarroa Bai 2011, sí cobró indebidamente. Los últimos responsables son los que no vigilaron esos pagos y quien lo cobró indebidamente, porque si tú cobras indebidamente, puedes decidir no cobrarlo, ¿eh? Y los que pagaron también indebidamente. Y el que lo decir, cobró también. la señora Barcina y el señor Maya. Y el que lo cobró también, porque si tú crees que estás cobrando de manera indebida, pues no lo cobras. Ella está convencida, y nosotros también, de que los cobró de forma debida. Bueno, eso lo dirá el juez. Perdone, adelante. Pero si usted tiene derecho a la sospecha, déjeme que yo diga que estamos convencidos de que no los cobró indebida. Vale, pero me quiero, sí, por aclararme un poco, porque me resulta todo esto un poco kafkiano. Si la señora Uxue Barkos cobró indebidamente, no tiene culpa. El Tribunal de Cuentas le está juzgando a otra persona, o a otro organismo, o a otra entidad, o le está juzgando a Uxue Barkos. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que no está siendo juzgado? Porque Justicia et Veritas tendrá lo que dice usted una inquina, pues porque ven inquina en todo, pero quien le juzga es el Tribunal de Cuentas, que no es ninguna asociación, le juzga. Entonces, el día 31, no sé cuándo emitirá el dictamen, se decidirá si Uxue Barkos, no si el ayuntamiento ha pagado bien, si Maya, si Barcina, que luego igual hasta Esparza y UPD también tienen la culpa de todo eso, si la señora Barkos ha cobrado indebidamente o no. Y céntrense en eso, no intenten confundir a la opinión pública. Porque aquí se juzga a Uxue Barkos, que no se juzga a otra cosa. No se juzga el procedimiento, se juzga si esa señora ha cobrado bien o no ha cobrado bien. Entonces, intenten desviar la atención como les dé la gana. Pero no pongan la venda antes de la herida. No, nosotros no estamos desviando la atención. Creemos que efectivamente está ahí el juicio del 31 de mayo por el Tribunal de Cuentas, pero hoy, precisamente, porque creemos que lo que se está haciendo es de una injusticia y de una falta de lógica total. Si 50 concejales cobraron igual, ¿por qué solo se centran en Uxue Barkos independientemente de su situación? Hombre, es que eso es lo fundamental. Es que es lo fundamental. Que eso no es lo fundamental. Sí, que pero se pueda compatibilizar María, los no es lo pagos. fundamental. Está demostrado que se puede estar a la mañana en un pleno municipal en Pamplona y a la tarde en un pleno del Congreso. Durante 200 días, haciéndolo. Yo, sinceramente, bien. Y lo digo por mi experiencia personal, Todas, me insisto, parece María, complicado. bien, pues tú no podrías, pero Bueno, el defensor del pueblo, la Cámara de Contos, el fiscal de Navarra, el fiscal del Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo han dicho que sí se puede y que sí lo ha hecho. Yo quería decir... Ha dicho que no había ilegalidad en el sistema. Que no ve ilegalidad y que los pagos estuvieron bien hechos. Pero puesto que Justicia et Veritas sigue adelante con el juicio, y el Tribunal de Cuentas también, El Tribunal de Cuentas sigue. Lógicamente nosotros hemos presentado hoy una petición al Tribunal de Cuentas para que nombre un instructor para que analice la posible responsabilidad contable de quienes desde nuestro punto de vista, no estamos juzgando, desde nuestro punto de vista creemos son los responsables de esos pagos que pudieron
según lo que diga el Tribunal de Cuentas, ser indebidos o no. Y desde nuestro punto de vista, si ha habido pagos indebidos, desde luego quienes pagaron indebidamente fueron la señora Barcina y el señor Enrique Valla. Y nada más. Aquí estamos hablando de cobros indebidos. De pagos indebidos. Y de cobros indebidos. Bien. Porque si son indebidos los cobros, María, la culpa escúchame. Estamos diciendo estamos diciendo, María, que si hubo cobro indebido, que se analice la responsabilidad contable de quienes eran los responsables de pagar esas dietas, que son la señora Barcina y el señor Valla. ¿Cómo cambian los criterios cuando afectan a unos y a otros? Porque yo creo que me hubiera gustado que ese mismo discurso lo hubierais tenido con el tema de las dietas. Yo creo que porque estaban dentro de un sistema legal. Éticamente se cuestionó. Yo creo que hemos ¿Sí o no? La CAN está todavía sujeta a investigación. Bueno, las dietas. Las dietas ya fueron investigadas y lo que dijo el señor Martínez, señora Chivite, señora Arizcuren, señor Couso, yo creo que hemos entendido. Hay quienes ponen el foco en quienes pagaron las dietas, hay quienes ponen el foco en quienes cobraron las dietas. Y en ese enfrentamiento principalmente están Geroa Abay y Unión del Pueblo Navarro. Hemos entendido correctamente, yo creo, los ciudadanos y espectadores. Veremos a ver qué sucede el 31 de mayo en ese Tribunal de Cuentas de Madrid, en el que estará la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos. Vamos a seguir adelante, si me permiten, señora Chivite, señor Couso, señor Martínez, señora Arizcuren. Vamos a seguir adelante después de una pausa y en este caso miraremos con detalle los últimos pasos en torno al caso de la planta de biometanización de La Ulzama. La Fiscalía inicia actuaciones por las presuntas irregularidades en esta planta de biogás. Analizamos este segundo tema enseguida. En unos instantes volvemos.